Segunda hora de programa aquí en Exitosa Te Escucha por Exitosa, la voz que integra el Perú, conectados en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Son las 8:07 de la noche. Vamos a dejar el tema político y vamos a enfocarnos en conocer lo que pasa en la Amazonía, no solo en el país, sino en otros países de la región, como por ejemplo Brasil, Venezuela, lo que viene ocurriendo en la selva a nivel de Latinoamérica. Por eso vamos a darle la bienvenida a Bram Ebus. Él es periodista independiente e investigador holandés, al cual le agradecemos por estar aquí en los estudios centrales de Exitosa. Y han realizado un informe, diversos colegas, incluido una colega peruana también, Pamela Huertas, del medio de comunicación La República, donde este informe revela que el crimen organizado se está apoderando de la Amazonía regional, Perú y otros países hermanos. Buenas noches, bienvenido. Acá tenemos el informe. Hemos comenzado hablando sobre lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica y el peligro latente que significa para la Amazonía como recurso, pero sobre todo por la población vulnerable que ahí habita. ¿Qué es lo que ustedes han podido recoger en este informe que entiendo ha sido una colaboración de diversos periodistas a nivel de América Latina? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Mi nombre es Bram Ebus, soy criminólogo de los Países Bajos, pero ya vivo 10 años en Colombia y trabajamos por toda la región. En este momento estamos lanzando la investigación que se llama Amazon Underworld o el submundo amazónico, que es un emprendimiento de 15 meses donde trabajamos con casi 40 periodistas y profesionales de medios para investigar un poco por qué la Amazonía se ha convertido en un lugar tan hostil. Porque nosotros sabemos que cada vez hay más asesinatos, se están llenando las cárceles y también cuando viajamos para la Amazonía muchas veces no encontramos Estado, pero sí encontramos algún actor que gobierna. Pero esta gobernanza que encontramos es gobernanza criminal, porque en este momento nosotros logramos con la investigación investigar 348 municipios en 6 países amazónicos y encontramos presencia de grupos armados y criminales en un 70%. Y algo que es conocido en América Latina y en nuestro país es que los líderes indígenas son víctimas de asesinatos y de apropiación de terrenos por parte de estos personajes, estos criminales. No solamente traficantes de terrenos, sino también personas que están en el narcotráfico o en la minería informal. Y no hay justicia para esas muertes. Eso es correcto. Vemos que en América Latina los líderes indígenas, defensores de la tierra y el medio ambiente, son los que más ponen su vida en peligro. Realmente es uno de los trabajos más peligrosos en este momento, pero también más urgentes, porque son estos líderes de comunidades en la Amazonía que están en la vanguardia de la conservación de bosques y con ende también de la protección de la Amazonía que necesitamos también para mitigar el cambio climático. Entonces estos líderes y defensores se enfrentan con narcotraficantes, mineros ilegales, pero también empresarios que quieren robar tierras indígenas y amazónicas para desarrollar ganadería, agricultura industrial, pero también vemos que estos sectores legales y ilegales se concentran y convergen, porque el dinero del narcotráfico se reinvierte a la minería ilegal, pero también al oro también venden, legalizan con papeles falsos para después reinvertir en, por ejemplo, la ganadería. Entonces multiplican sus ganancias, pero también multiplican sus impactos ambientales. Los problemas que hay aquí en territorio nacional son compartidos por todos los países de América Latina que tienen esta región amazónica. ¿Cuáles son los principales problemas? Los principales problemas que vemos en este momento es que los estados no están gobernando. Cuando vamos para la Amazonía y encontramos esos grupos criminales que pueden ser bandas urbanas, pero también grupos guerrilleros, por ejemplo, de Colombia, que saben manejar un estilo de política local, ¿no? Decidan quién entra, quién sale, quién vive, quién muere y cuáles economías graban también para su enriquecimiento ilícito. Pero no únicamente hay una gobernanza local de estos grupos, porque ya no conocen fronteras. Tenemos la guerrilla colombiana en Perú, en Alto Putumayo, tenemos también bandos urbanos de Brasil entrando por las fronteras. El Comando Vermelho. Por ejemplo, tenemos una banda de Río de Janeiro, que no es una región o ciudad amazónica, de hecho es muy lejos de la Amazonía, pero vemos que esta banda, tanto como PCC, otro grupo urbano, pero de Sao Paulo, los dos llegaron a la Amazonía, quizás para ocupar rutas de narcotráfico, pero se quedaron por el oro, maderables y el tráfico de especies. Aumentaron y ampliaron sus economías criminales en la Amazonía y cruzaron fronteras. Y ahí empecemos a observar que un grupo urbano de Brasil, donde hablan portugués,
empezó a construir relaciones con la guerrilla colombiana, que es supremamente rural y claro, habla castellano. Entonces, a pesar de barreras lingüísticas, culturales, geográficas, el crimen organizado ya no conoce fronteras, pero las políticas de Estado sí. Y aquí en nuestro país, ¿cuáles han sido las zonas de investigación para ese informe internacional? Nosotros sobre todo nos hemos enfocado a Ucayali, también la triple frontera con Colombia y Brasil y el Alto Putumayo. Y hemos observado que hay grupos extranjeros. Por ejemplo, hay una guerrilla colombiana que se autodetermina en los comandos de la frontera y están operando en el norte de la Amazonía peruana, donde incentivizan personas locales para tumbar bosque por un pago, sembrar coca y vender pasta base a ellos. Ellos ya tienen campamentos, están reclutando peruanos y tienen economías. Entonces ya no hablamos de una retaguardia, hablamos de centros de operaciones en Perú, pero también el Comando Vermelho o el Comando Rojo de Río de Janeiro entra, controla por ejemplo la cárcel de Pucallpa y ya tienen operaciones, porque ellos no únicamente son narcotraficantes, pero ya también quieren controlar zonas de producción de hoja de coca y los laboratorios donde hacen o el clorhidrato o la pasta base. Y en todos los países donde han encontrado este problema, donde la Amazonía nos conecta, han podido descubrir la ausencia de Estado. La ausencia del Estado es casi total. Cuando encontramos Estado, muchas veces son fuerzas policiales locales cómplices con el crimen organizado que se dejan sobornar o participan en las economías ilícitas. Nosotros, por ejemplo, haciendo trabajo de campo en Brasil, donde investigamos las dragas mineras en una ruta de narcotráfico, donde hay disidencia de las FARC en Brasil, donde hay piratas nocturnas, pero donde también hay mineros armados. Fuimos interceptados, amenazados, a punto de pistola y nos quitaron las memorias. Pero no fue ninguno de los grupos que mencionamos, pero fue la Policía Militar de Brasil, porque muchas veces vemos que policías locales también son cómplices. Entonces, cuando hay presencia del Estado, eso no necesariamente aumenta la seguridad, pero a veces contribuye a la inseguridad de la región. Wow, es increíble, pero sobre todo es indignante el conocer de que esta población que está lamentablemente supeditada a este tipo de crimen organizado no tiene quien la defienda o no tiene una salida. ¿Cuáles son los niveles de vida de la población que vive en la Amazonía según lo que ustedes han podido investigar en los países mencionados? Nosotros vemos que hay una pobreza multinacional muy alta en la Amazonía y esto causa que comunidades y poblaciones amazónicas a veces no tienen opción sino participar también en esas economías que mencionamos. Por esto en este proyecto también queríamos acercarnos a fuentes que son mineros, que son narcotraficantes, que son miembros de bandas y guerrilleros, para entender un poco mejor quiénes son y por qué han hecho esas decisiones. Porque la mayoría son personas que nacieron y crecieron en la Amazonía. Y cuando nosotros no entendemos sus motivaciones, no podemos diseñar políticas públicas, sino únicamente reprimir, estigmatizar y criminalizar, que no es la solución. Entonces también en este proyecto, gracias a la ayuda de la ONG Amazon Watch y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime, consultamos con líderes de comunidades y expertos para llegar con un paquete de recomendaciones también para los gobiernos de proteger a su Amazonía y a las poblaciones que alberga el ecosistema. ¿Cuáles son las políticas públicas que han encontrado aquí en nuestro país que protegen a la Amazonía y a los habitantes que ahí están? Sabemos que existen en papel, pero en la práctica las poblaciones amazónicas son desprotegidas. Y es muy importante trabajar este tema, pensar en la titulación colectiva de pueblos étnicos y medidas de protección, porque no puede ser que comunidades indígenas están protegiendo la Amazonía que necesitamos a nivel internacional, pero que ellos están luchando solo. Porque al momento que un líder indígena va a confrontar un narcotraficante armado, le van a asesinar. Pero también el líder indígena, al cuidar el bosque, está haciendo un trabajo para toda la sociedad. Y frente a ello, ¿cuáles son los organismos internacionales, la cooperación amazónica, que debería entrar a fiscalizar y a proteger la Amazonía, que es el pulmón del planeta? En este momento esperamos que a través de la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, que aglomera los gobiernos de todos los países amazónicos y se reunieron este agosto en Belém do Pará, en Brasil. En Brasil. Ajá. Y viajó la presidenta de la República, Dina Boluarte. No, pero llegó una delegación del gobierno peruano
Y sabemos que hubo una declaración conjunta en Belém que tiene unos puntos muy importantes, sobre todo la cooperación entre países amazónicos sobre las fronteras, porque al final la cooperación es clave. Vemos que los criminales tienen una cierta forma de diplomacia criminal ilícita, trabajando conjuntamente sobre las fronteras con un objetivo que es generar el lucro máximo. Pero vemos que los gobiernos hasta ahora tienen acciones que paran en la frontera. Entonces a veces vemos que en Colombia persiguen los cultivadores de la hoja de coca, pero ahí se burlan de la ley, simplemente cruzando a Perú y instalándose aquí. Cuando no hay tácticas, estrategias y operativas conjuntas, el crimen siempre va a prevalecer. Finalmente, Abraham, gracias y los felicito por este trabajo, a todos los colegas que han participado de esta investigación, poniendo incluso su vida en riesgo, y es por un bien común, porque la Amazonía es importante no solamente por lo que pasa en el ámbito económico o criminal, sino también por el cambio climático, que es una realidad, y según lo que ha dicho la ONU, este planeta se calienta cada vez más y tenemos que cuidar los recursos naturales. Pero tanto en el Perú como otros países de la región se encuentran completamente abandonados y no tienen justicia. No solamente pasa con las bandas criminales, sino con otros sectores que deberían ser abordados, como salud, como educación, por ejemplo, servicios básicos de calidad. ¿Cuál sería tu mensaje para las autoridades, no solamente peruanas, sino internacionales, de que tenemos que hacer algo ya por estas personas vulnerables? Por un lado, los gobiernos nacionales tienen que ganar nuevamente la legitimidad en el territorio, porque hay una historia de abusos también por parte de los estados. Pero el Estado tiene que dejar de ver a poblaciones locales como marereros o personas cómplices, pero como posibles aliados en la lucha contra la devastación amazónica. Capacitando poblaciones locales es muy importante, pero también hay una responsabilidad internacional, porque el oro, la cocaína, la madera va a mercados internacionales, y cuando no hay transparencia, no hay cadenas limpias, y también los países consumidores tienen que tomar su responsabilidad. Bien, gracias a Abraham Ebus, periodista independiente e investigador holandés. Tengo una pregunta final. Se va a realizar la COP28, tengo entendido yo, en Dubái, incluso con la presencia del Papa. ¿Se va a abordar este tema? ¿Tienen información ya de esta investigación? Se va a hablar del tema de delitos ambientales y conflicto ambiental. Es muy importante que los fondos climáticos que a nivel internacional ojalá se van a liberar, no únicamente van directamente a los gobiernos, pero también a las poblaciones locales que lo necesitan para poder comprar, por ejemplo, herramientas para aumentar su seguridad y monitorear sus territorios. Porque muchas veces cuando hay donaciones para los gobiernos, en cada paso hacia la región se roba y se quita un poco. El dinero no llega. El dinero no llega. Bien, gracias a Abraham Ebus, periodista independiente, investigador holandés. Nuevamente felicidades y esperemos que esto llegue a las autoridades peruanas y puedan mitigar el impacto de la criminalidad en la Amazonía nacional.